realidad material. Es denominada paradigma. A ver, un ejemplo de paradigma, alguien. A ver, ¿quién? Un valiente, una chica valiente, un joven valiente. A ver, apóyenme con una voz diferente para que los compañeros se nos despierten. La del elefante encadenado, Dick. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? Un paradigma. ¿Sí? A ver, dígame, Imelda. Que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Ese es un, pues, podría ser. ¿Alguien más? Bueno, que tengamos claro qué es la concepción que tengamos del mundo, de la realidad. Es algo, un paradigma es algo muy personal que cada quien tiene del mundo, ¿verdad? De la realidad. Bueno, así tenemos entonces la concepción objetiva del conocimiento. Está la concepción objetiva y la subjetiva. En la concepción objetiva, el conocimiento se mantiene como una relación entre el sujeto y el objeto. Está fácil la relación. ¿Sí? La concepción objetiva y la concepción del conocimiento manifiesta una relación entre el sujeto y el objeto. Y para el objetivismo, el objeto es el factor más importante de los dos elementos. ¿Sí? Tenemos que la verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que comprueba. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como investigadores tienen un conocimiento. Y al realizar su plan de investigación, ustedes realizan una hipótesis. ¿Sí? Entonces su verdad va a ser la realidad cuando ustedes comprueben esa hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Bueno, que existe desnutrición en cierto lugar, con ciertos niños de cierta edad, ¿verdad? Esa es mi hipótesis. Entonces, al comprobarlo yo, esa va a ser mi verdad. La verdad va a ser si es cierto o no es cierto la existencia de la desnutrición en determinado lugar, ¿verdad? El conocimiento es obtenido a través de descubrir causas y efectos entre los fenómenos. Mire, está sencillo. ¿Cómo vamos a obtener conocimiento? Al descubrir causas y efectos de los fenómenos. ¿Estamos? El sujeto no encuentra el objeto como algo dado, sino que lo construye. ¿Sí? Ustedes lo construyen. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a analizar, van a buscar en su mente, en sus conocimientos, qué objeto van a estudiar. Esa es la construcción. ¿Qué problema social hay? ¿Por qué? ¿Para qué? Ustedes recuerdan cuando trabajaron su investigación, ¿verdad? Ahí están ustedes construyendo el objeto. Luego tenemos el subjetivismo da lugar al relativismo. Sostiene que no existe verdad absoluta. No hay alguna verdad universalmente válida. El relativismo también acepta que los conocimientos humanos son influenciados por factores externos, como el medio, las condiciones de la época. El pensamiento es afectado por la pertenencia o cierto círculo cultural o social. ¿Sí? Estamos claros en eso, lo hemos venido platicando, que nuestros pensamientos se ven afectados por el hecho de pertenecer a cierto círculo, cultura o sociedad, ¿verdad? No piensan, por ejemplo, no piensan un grupo de jóvenes, no tienen un grupo de jóvenes de Oriente, no tienen la misma perspectiva que el mismo grupo de jóvenes de la misma edad que viven en el Occidente, ¿verdad? Porque pertenecen a otro círculo, la cultura es diferente, la cultura en Oriente es diferente a la cultura en Occidente. Incluso aquí también la religión.
¿verdad? Tenemos entonces que el constructivismo es un paradigma subjetivo y relativista. El conocimiento dentro de este paradigma es una construcción e interpretación mental de la realidad. Es lo que nosotros pensamos de la realidad. Ese es el paradigma. Resultado de principios, valores y experiencias. Todos tenemos diferentes valores y experiencias. Y el objeto situado en un determinado contexto. El contexto es la sociedad donde nos desenvolvemos, el lugar, ¿verdad? Vivimos, por ejemplo, en un apartamento, tenemos otro contexto de la realidad. Si vivimos en el campo o en la ciudad. Fases del método general del conocimiento tenemos 3 fases. La sensorial, la racional y la confrontación con la realidad. ¿Sí? A ver, ¿quién me habla de la fase sensorial? Lean, ahí tienen su libro, léanlo, para eso estamos repasando. Apóyenme ahí. Dicta es ¿Mm? la que se percibe el exterior por medio de los sentidos. Muy bien, gracias. Se percibe del exterior, ¿sí? Entonces, por esas sensaciones nosotros nos formamos nociones y conceptos, pero como todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, la concreción sensorial es el primer conocimiento obtenido de la realidad, porque desde bebés aprendemos con lo que miramos, escuchamos, tocamos, olfateamos, ¿verdad? La sensación es el reflejo obtenido mediante uno de los sentidos. La percepción, dijimos que es el conjunto de sensaciones que permite captar las características externas. ¿Sí? Esto quiere decir que lo vivido moldea la forma en que vemos algo o lo experimentamos. Esa es la percepción, ¿verdad? La representación. A ver, ¿a qué se refiere la representación? ¿Alguien que me apoye? Es algo que fijamos en nuestra imagen a través de lo que ya vimos. Muy bien. Tenemos ya la imagen en nuestra conciencia, en nuestra memoria, pero algo importante, ya lo vimos. Porque si no lo vimos, no lo conocemos, ¿verdad? No podemos representarlo. Bueno, en cuanto a la fase racional o lógica, tenemos que el conocimiento debe profundizarse y ampliarse a través de los procesos lógicos, como el análisis, la síntesis, la abstracción. A ver, ¿qué es el análisis? ¿Alguien que me apoye ahí? Separamos datos de algún tema. Muy bien, separamos o desintegramos mentalmente, ¿verdad? Un todo en sus partes. Por ejemplo, tenemos, un examen de laboratorio, una sangre, la separan y van viendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, azúcar, ¿verdad? Hay un análisis ahí. También puede ser la sociedad. La dividimos en base económica y en superestructura social, ¿verdad? Como nosotros somos estudiosos de las ciencias sociales. Así tenemos entonces la fase racional o lógica. En la síntesis, vamos a integrar y a reunir mentalmente las partes del todo. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo de la síntesis. Está facilísimo. Significa reunir las partes de todo. De un todo, muy bien. Pero un ejemplo. Por ejemplo, así como la sangre, digamos, la sangre tiene varios elementos. Entonces, Ujú. todos esos elementos se unen en lo que es la sangre. Entonces, se reúnen en un todo. En un todo. Podría ser. También tenemos, por ejemplo, un libro. Un libro se divide en títulos, capítulos y secciones, ¿verdad? O títulos o capítulos, ahí lo dejamos, es un libro y ahí está un todo, ¿verdad? Entonces, en la síntesis, los elementos aislados son reunidos y resulta un todo concreto real.
algo muy importante es la praxis, ¿verdad? Porque en la praxis social es la acción humana que transforma el mundo. ¿Por qué? Porque lo que investigamos lo aplicamos a la práctica y ahí es donde vamos a conseguir el objetivo. Transformar el mundo. La praxis es sumamente importante, ¿sí? El conocimiento de la sociedad se convierte en un medio para transformarla. La praxis conlleva la modificación de las condiciones de la realidad social, por lo que ésta cambia, por lo tanto el conocimiento debe actualizarse. Es lo que hemos venido diciendo siempre, el conocimiento no puede ser estático. Tenemos las inferencias inductivas y deductivas. ¿Te recuerda? Son operaciones racionales que se realizan a partir de conocimientos obtenidos con anterioridad, principalmente mediante la investigación y la aplicación de los procedimientos metodológicos del conocimiento. La síntesis reúne diversas propiedades. Es mental porque son reflejados en el intelecto, ¿sí? La síntesis es mental. Los rasgos comunes de objetos que pertenecen a una misma clase, por ejemplo, el concepto escritorio, reúne las propiedades por las cuales un objeto puede ser considerado un escritorio. La definición es una operación lógica mental, la cual es expresada, en la cual son expresadas las características esenciales. Oigan bien, cuando vamos a definir, tenemos que consignar las características esenciales de un concepto. Así también lo que lo diferencia de otros conceptos. El juicio es la forma del pensamiento, ojo con eso, ¿sí? Es la forma del pensamiento el cual se establece una relación entre dos o más conceptos. El juicio, ustedes van a decir, bueno, cuando tengo dos conceptos, yo pienso que este concepto sí, por esto y esto, y pienso que este concepto no, por esto y esto. Ese es un juicio, ¿sí? Se está formando un juicio sobre algo. Es un juicio, es un pensamiento el que se afirma o se niega a algo, por medio del cual señalamos las diferencias de los conceptos, ¿sí? El razonamiento tenemos que es una operación lógica. Vamos a razonar. Pero, ¿cómo vamos a razonar? Solo viéndolo, no. Vamos a razonar, bueno, este vaso tiene menos de la mitad de agua, es un vaso de vidrio de color amarillo. Ahí estamos razonándolo, ¿verdad? Por lo general, los juicios que sirven de base para un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos, o bien funcionan como hipótesis, ¿sí? La inferencia, cuando la operación es realizada rigurosamente y el juicio es derivado. Las premisas son los juicios que sirven como punto de partida y desempeñan la función de ser condiciones de la inferencia. La inferencia deductiva. ¿Se recuerdan de esto? A ver, ¿se recuerdan? ¿Alguien que me apoye ahí con la inferencia deductiva? Deductiva. Apóyenme. Cuando vamos de lo general a lo particular. Muy bien. De un conocimiento menos general, dice que lo expresado en la premisa es realizada una inferencia deductiva de lo general en lo particular. Y la inductiva, a ver quién, alguien. De lo particular a lo general. Muy bien. De lo particular a lo general, muy bien. Vamos, ahí entonces, ahí no hay mayor problema. Con la metodología. Es el enfoque y orientación que se le da al método para el estudio de la realidad, ¿sí? La aplicación de determinado método en la investigación de la sociedad depende de la concepción que el sujeto tenga del mundo. Esto es indudable. Hemos platicado que usted le va a dar enfoque a su trabajo según la concepción que cada uno de ustedes, 61 allá y su servidor aquí, seríamos 62 enfoques diferentes que le vamos
a dar, ¿verdad? Entonces, porque la concepción consiste en la interpretación de la realidad que cada uno de nosotros tengamos. También depende de la visión que se tenga de la relación entre el sujeto y el objeto. Pero todo va a depender de nuestra concepción del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, un tema también no solo se diferencia aquí entre nosotros, sino que también por las carreras, ¿verdad? Nosotros somos ciencias sociales, alguien de ciencias naturales le va a dar otro enfoque completamente distinto, ¿verdad? Entonces las investigaciones todas dependen de la concepción que tengamos del mundo. Existen diversos paradigmas a utilizar en la investigación social. Un paradigma de interpretación general de la realidad, una determinada concepción del mundo. Los dos grandes enfoques metodológicos se han orientado a la investigación social en los últimos 50 años son el materialismo histórico y el positivismo. Los paradigmas aplicados a la investigación social van a caracterizar y a diferenciar las interpretaciones generales de la realidad o paradigmas que se utilizan en la investigación social. El cambio es constante en la sociedad. El hilo conductor de su estudio es la lucha social, ¿verdad? En donde las clases y sectores progresistas promueven un cambio hacia relaciones sociales de calidad superior que da lugar a una nueva forma de vida social. Eso, la investigación social requiere la mejora de la sociedad. Tenemos el constructivismo interpretativo. Esta teoría intenta explicar la naturaleza del conocimiento. Miren, el constructivismo interpretativo es una teoría que intenta explicar la naturaleza del conocimiento. Supone que nada viene de la nada. Por lo tanto, el conocimiento anterior da lugar a un conocimiento nuevo. Es por ello que ustedes tienen que tener conocimientos para poder hacer investigaciones. Por eso que, ya que terminaron sus cursos, en el 10º semestre, ustedes ya están en condiciones porque ya tienen conocimiento de los problemas sociales de la sociedad. Entonces ya ustedes están en condiciones, ya presentan un tema de trabajo, de tesis, para investigar. Ya ustedes obtenieron conocimiento. Y se gradúan. Son abogados y notarios. Pero como este conocimiento, más el ejercicio profesional que ustedes han obtenido, la experiencia, ya ustedes están en capacidad de estudiar una maestría, de estudiar un doctorado. Ahí van ustedes enriqueciendo sus conocimientos, ¿verdad? Se van a acordar de mí en aquel entonces. Dirán ahorita, ¿para qué nos va a servir eso? No vienen que sí les va a servir mucho. Entonces, los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos. Todos vamos aprendiendo, todos nos vamos formando nuestras hipótesis, nuestras propias conclusiones con lo que vamos investigando de los demás, ¿verdad? Desde esta perspectiva, el conocimiento no es una copia de la realidad y se conoce algo cuando le ha transformado mentalmente o produce un cambio a través de las experiencias individuales o de los sujetos. Diversos autores resumen los principios, aspectos importantes de la teoría constructivista. El significado de las interpretaciones que dan las personas y el conocimiento de las percepciones. El constructivismo se ocupa de problemas de las instituciones, de las organizaciones, del lugar de trabajo, de los asuntos microsociales. La comparación de los paradigmas aplicados a la investigación. Tenemos el plano ontológico, el plano epistemológico, el plano metodológico. Son 3 planos. Cada uno de estos planos contempla su positivismo, materialismo histórico y constructivismo. Cada uno de estos es diferente. Ustedes ven que en el plano ontológico
habla de positivismo igual que en el epistemológico, pero son diferentes, ¿verdad? Porque el ontológico concibe la naturaleza del ser en cada paradigma, ¿sí? El positivismo parte de una concepción realista. Defiende tanto la naturaleza como la sociedad en una realidad. El materialismo histórico asume el criterio de fenómenos de la naturaleza, en lo que refiere a la sociedad, a la realidad social única. El constructivismo es relativista, acepta la existencia de múltiples realidades sociales. El constructivismo no existe entonces una sola realidad, sino que múltiples realidades. Y así vienen ustedes a ver que el plano epistemológico se enfoca en lo referente a la relación entre el sujeto y el objeto. Por lo tanto, le da un enfoque distinto al positivismo, al materialismo histórico y al constructivismo. Y el plano metodológico, en relación a los métodos empleados por los distintos paradigmas de manera comparativa, también enfoca el positivismo, el materialismo y el constructivismo interpretativo. Si ustedes ven, son diferentes, ¿verdad? Enfoques. Los subtítulos son los mismos, no se vayan a equivocar, ¿verdad? Están las metodologías aplicadas a la investigación. Está la cuantitativa, cualitativa y la dialéctica. Hagan un diagramita para tenerlo claro, ¿verdad? La metodología cuantitativa, su punto de partida es el planteamiento del problema y de la formulación de una o varias hipótesis. Es empleado un procedimiento deductivo. Lo importante es que ya tienen claro el procedimiento deductivo. Para la ubicación de los documentos y lecturas son empleadas operaciones sensoriales. En la lectura son realizados razonamientos analíticos, sintéticos, inferencias deductivas y deductivas, ¿sí? Para comprobar las variables de la hipótesis puede obtenerse, por un lado, información documental y realizar su debido procesamiento. Selecciona la población o universo a indagar. La población puede ser un departamento, una sección de una clase de la Facultad de Derecho. Y ese pues es su universo, ¿verdad? Que ya parte de la estadística en su fase de la recopilación de la información. Entonces, vamos a ver. Hasta la página. ¿Hasta qué página quedamos? Hasta la metodología jurídica. ¿Ya, compañeros? Sí, aquí estamos. La dogmática jurídica, perdón. Entonces tenemos también la metodología cualitativa, que selecciona una muestra inicial, intencional, no aleatoria, de acuerdo a las unidades de análisis. Se realiza una revisión bibliográfica, accede al tema para conocerlo teóricamente y también acerca de los aspectos metodológicos. Son utilizados procedimientos, análisis y síntesis en el pensamiento de la información, ¿verdad? La descripción del ambiente donde se investiga el problema. Es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos, ¿verdad? Como lo platicábamos, que si es una escuela, si están el problema de la escuela, puede ver que sea el hacinamiento, que hay muchos niños en ese lugar, entonces eso tenemos que detallar el espacio, la cantidad de niños, por ejemplo, ¿verdad? Como consecuencia de explorar el ambiente, puede revisarse el planteamiento inicial y la muestra. Emergen también hipótesis de trabajo que son afinadas sucesivamente. También es lo importante que ustedes sepan la definición de hipótesis para comprender todo esto. La recolección y análisis de la información se realiza a través de entrevistas, sesiones de grupo, revisión de documentos.
Pero el principal instrumento de la recolección de formación es el propio investigador. Por lo tanto, el investigador cualitativo debe estar bien entrenado para observar. ¿Se recuerdan? No cualquiera puede ir a hacer una investigación y ver. No pueden ustedes mandar a un amigo de la colonia, mira, anda, haceme esta parte, anda solo a mirar y me contás qué viste. No, se tiene que tener un conocimiento para observar y enfocado al tema que vamos a investigar, ¿verdad? En cuanto a los métodos para establecer la relación causal entre los fenómenos, tenemos el método de las concordancias o las coincidencias. El razonamiento o inferencia por concordancia se basa en la comparación de las condiciones que han precedido varias veces a la aparición de fenómenos. ¿Se recuerdan, verdad, del ejemplo? El propósito es hallar la causa real entre esta serie de condiciones posibles. En este método deben compararse al menos dos casos. Se recuerdan que vimos esos casos, ¿verdad? Bueno. De ahí tenemos el método combinado de las concordancias y las diferencias, que si ustedes tienen claro el anterior, esta ya es solo una combinación. Tenemos el método de las variaciones concomitantes. Es una aplicación de la ley de la causalidad. El razonamiento es el siguiente. Si hay cambios en la causa, habrá cambios en el efecto. O sea, de ahí no hay pierde, ¿verdad? Ustedes tienen que tener claro esa partecita. La diferencia por variaciones concomitantes es la aplicación de la ley de la causalidad. El razonamiento es el siguiente. Si hay cambios en la causa, habrá cambios en el efecto. Quiere decir que si hacemos cambios, algo difiere en la causa, va a diferir también en el efecto, ¿verdad? Eso es importante. Hablábamos en aquella ocasión, ¿se recuerdan del gasto en publicidad? Que si invierto más en publicidad, tendré más ganancias. Pero si invierto lo mismo, tendré la misma ganancia. El problema es que si ya no invierto en publicidad, las ganancias van a bajar bastante, ¿verdad? Esos son los cambios en la causa y el efecto. En cuanto a la metodología jurídica, tenemos claro, eso es importante, que la ciencia jurídica que estudia el derecho es su objeto, el derecho como objeto de la ciencia debe cumplir con un método para ser estudiado. La metodología jurídica es definida como la disciplina que se ocupa del estudio de los instrumentos técnicos necesarios para conocer, elaborar, aplicar y enseñar ese objeto del conocimiento que denominamos derecho. Nuestro objeto del conocimiento es el derecho y la metodología es la que nos da los instrumentos técnicos necesarios, ¿sí? Para conocer, elaborar, aplicar y enseñar los procedimientos del derecho. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? El derecho. ¿Sí? ¿Verdad? No existe un enfoque exclusivo para abordar el problema jurídico. La metodología jurídica estudia ese asunto, ¿sí? Y la filosofía intenta señalar los mejores instrumentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. En cuanto a la aplicación del derecho, el estudio de la labor judicial ha sido más abordada por las corrientes doctrinales. Bueno, decíamos que pues, los jueces, los magistrados estudian bastante doctrina, escriben bastantes libros y entonces ellos son los que han aportado bastantes corrientes en ese sentido, ¿verdad? La pedagogía jurídica es la encargada de los problemas relativos a la enseñanza, ¿ve? La pedagogía nos sirve para aprender a enseñar, ¿eh? El derecho, la pedagogía. Y así tenemos que los métodos de investigación jurídica, el trabajo de los juristas asuma un perfil científico, debe tomarse en cuenta en primer lugar los aspectos epistemológicos, metodológicos, antes que los ontológicos. Bueno, entonces
Entonces yo creo que ya están cansaditos, tienen el fin de semana para darle un su repasito. No olviden, por favor, que llegamos hasta el tema que es la dogmática jurídica, que se basa en el supuesto que no hay más derecho que el ordenamiento jurídico establecido a través de las leyes válidamente dictadas y vigentes, ¿sí? Entonces, les deseo un bonito fin de semana. Traten de darle un repaso a su libro, a sus copias, a sus preguntas y nos vemos el martes, primero Dios, y les deseo éxitos en su examen. ¿Alguna duda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Maribel. Sí, buenas noches, licenciada. Yo le pedí apoyo a los compañeros y les vuelvo a pedir, por eso que le comenté que no me había podido conectar, ¿verdad? Porque estuve hospitalizada y necesitaría que me apoyen ahí con unirme a algún grupo oficial, ¿verdad? Porque como lo de las preguntas que dice usted, ya las recibió, porque son 50 preguntas, ¿verdad? Lo he visto en clase, según he estado viendo. Le faltan las otras 50, porque primero eran 50 y después otras 50, son 100 en total. Ah, pues yo quisiera que por medio de sus palabras me pudieran apoyar ahí los compañeros para poder, porque no me he podido conectar a todas sus clases, ustedes no tengo mucho conocimiento con lo del libro y todo eso que usted menciona, ¿verdad? Disculpe. ¿No tiene libro? No,